Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Deja. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 24 del mes primero del año 2025. Viernes, último día de la semana. También estamos culminando una experiencia, un estudio, una práctica de una porción que desde la época de Esdras y Nehemías, las porciones de las escrituras se estudian ordenadamente en cada Shabbat. Y por eso esta nos corresponde la número 14. Estamos haciendo precisamente un pequeño resumen de lo que hemos experimentado, vivido, practicado en el transcurso de toda la semana. Último día de la semana, viernes. Hoy ya viene el Shabbat, ya entramos en esa conexión con el reposo. Todo lo que aprendemos, pensamos, decimos y sentimos nos lleva a ese reposo. Hoy tenemos un tema muy especial, después de darle el agradecimiento al Todopoderoso por el aire que respiramos, por el corazón que palpita, por que somos conscientes de que tenemos vida y somos vida y le podemos dar vida a todo. Por eso, Am Israel vive, el pueblo de Israel vive, esas almas elevadas que son conscientes de no matar, de no robar, de no fornicar, de no adulterar, de no infringir los preceptos, el camino de la vida exitosa. Y es por eso que hoy tenemos el tema de la verdad que te hace libre. Esa manifestación de la verdad. ¿Cuál es la verdad que nos hace libres? La única verdad que nos hace libres es la verdad. Y la verdad es lo que era, lo que es y lo que será. Allí aparece el nombre del yo soy. Esher, ayer, ayer, Yuhei, Bao, Hei, yo soy. Yo seré el que llegaré a ser. Por eso, la verdad no es pasado ni futuro. La verdad es un presente continuo, perpetuo, de perfección y de abundancia. Estas 3 semanas del estudio de las Escrituras son claves para entender la esencia del Mesías, la esencia del poder del nombre, de la manifestación y de ir a la presencia de cualquier dificultad y cualquier problema. Esto se resume en 3 porciones semanales: Shemot, Vairá y Bo. En nombres apareció Be y Ir. Entonces, los diferentes tipos de esclavitud que existen pues en la vida diaria, pero hay una que puede ser mejor o peor que ella, pero la principal, la peor en la experiencia humana es la de la mente oscura o la mente ignorante. Por eso aparecen una de las plagas, las tinieblas. Y desconocer cómo funciona el universo, la creación y el creador, entonces necesitamos una solución. Se le llama redención, es una de las promesas cumplidas. Yo te redimiré, yo te liberaré, yo te sacaré, yo te liberaré, te redimiré y te tomaré como mi pueblo. Una de las copas más amargas, la copa de la redención, que es el regreso. El regreso no a un lugar, no a un sitio, no es un regreso geográfico, es un regreso al estado de ser original. Por eso dice la Escritura que había que redimir el primogénito de asno. Allá en el libro de Hechos, capítulo 13, el verso 13, que esto es precisamente 13 el número sobrenatural, y entramos a lo sobrenatural cuando dejamos que la naturaleza animal se muera, y eso se llama sacrificar el primogénito de asno. Bueno, una de las promesas de la redención, lo que se llama en el hebreo el galul, ese regreso, pues para eso necesitamos entender el contexto de las escrituras que hemos estado explicando, y hoy hacemos ese pequeño resumen de qué es un egipcio, un esclavo egipcio. Es precisamente la persona que es esclava de los deseos del cuerpo. Egipto representa en las parábolas de las escrituras el cuerpo, y Israel representa el alma. Entonces, cuando el cuerpo esclaviza el alma, es Israel que queda esclavo en Egipto, obviamente por desconocer la conexión, porque un faraón que no conoció a Joseph. El faraón representa las emociones que operan en nuestro cuerpo, o sea que todo se origina por un deseo. Si ese deseo, investigamos el origen del origen, la fuente de la fuente, el padre del padre, el verdadero padre, esa fuente del deseo es el cuerpo.
y también el alma. Entonces, ¿de dónde viene el deseo? Principalmente el deseo viene del cuerpo, porque es lo que más se ejercita en este mundo. Los deseos, dice en los evangelios, los deseos de la carne. Y por eso, bueno, el cuerpo y el alma tienen una batalla. Y esa batalla determina quién es esclavo y quién es libre. Esa misma alegoría está representada en la vasija y la luz. Que allí ya no hay batalla. Allí solamente hay plenitud. Está la vasija y está la luz. La vasija es lo que ocupa espacio en el tiempo. La vasija es como la cosa. Y esa vasija no se llena con más vasijas. Y es por eso que pedí si no sabe pedir, porque pedí para saciar vuestros propios deseos. Es vasija trayendo más vasija. Entonces nunca se llena. Esa vasija solamente se llena con la luz. Y es la manifestación del nombre sagrado en nuestra mente y nuestro corazón. Y eso es lo que lo llena todo, esa llenura se le llama plenitud o santo, kadosh. Tengamos muy presente estos términos. Kadosh, kadoshim, boda, comprometido, casado, lleno, esplendoroso. Es no la traducción de santo, de kadosh, sino el entendimiento de lo que es kadosh. Porque recuerde que el hebreo no se traduce, el hebreo se entiende, porque es multifacético, es el idioma de el mundo del infinito. Entonces, por tal, pues también tienes la característica del mundo del infinito, o del mundo del reino de los cielos. Entendiendo que la vasija es algo que ocupa espacio en el tiempo, entonces el cuerpo es una vasija. También es alegórico a la mente y al alma. Hay espacio-tiempo. Donde hay vasija, pues hay deseo de llenar, y ese deseo de llenar se llama carencia o ignorancia o oscuridad. Esa es la parte de la materia. Y entonces esa vasija que representa el cuerpo manifiesta un deseo. Todo se mueve por el deseo. Si no hay deseo, no se mueve. Por eso no desear también es un deseo. Por eso dice que los que desean los que me odian, aman la muerte. Y entonces desean la muerte. La muerte es desear las cosas pasajeras. Entonces, la luz llena todo. Y por eso es el mayor de los deseos. Pero al estar esclavo de los deseos del cuerpo, entonces no se desea la luz. Y porque son los dos lugares, el cuerpo o el alma, y cuando son los únicos dos lugares donde se origina el deseo, o del cuerpo o del alma, o del cuerpo o de la emanación divina, o del cuerpo o de la luz, o del cuerpo o del Todopoderoso. Entonces aparece en las personas algo que se le conoce como el estrés. El estrés es algo que restringe la entrada de la luz, y entonces hay fricción, como cuando la mente está angosta, eso se llama Hito Misraim, y la luz, que es lo que va a entrar, es más amplio. Entonces hay fricción entre las paredes cuando va a entrar un objeto por un agujero pequeño, esto como el camello pasar por el ojo de la aguja. Entonces hay fricción en los costados, se le llama esto estrés. Deseo de las cosas físicas, pues nos restringe y se le llama carencia, necesidad. Y es por una mala relación entre dar y recibir. Por eso hay como dos cuerpos, el cuerpo carnal y el cuerpo de gloria, o el hombre carnal y el hombre espiritual. Por eso aparece esos deseos de recibir por recibir y dar por dar. Esos son deseos de la carne, y dar por recibir son deseos de la carne. Recibir por recibir y dar por dar. Hemos venido a aprender aquí a dar, porque la luz simplemente da, sin esperar nada a cambio. Y si no entendemos estos principios, vamos a seguir esclavos del deseo de las cosas, sin entender que hay que practicar el desear la luz, o sea, el desear dar. Dar obviamente con amor. Por eso dice que Yahweh bendice el dador alegre. Ahora, el deseo de la espiritualidad, o sea, el deseo del alma, es dar por dar y recibir por dar.
Y por eso es muy distinto recibir por recibir, simplemente porque yo quiero una casa y la quiero, pero no he hecho espacio para que esa casa llegue. Y entonces voy a dar, pero condicionado, porque voy a recibir. Y ese es un deseo carnal, es un deseo limitado. Pero cuando uno da por dar y recibe porque dio y sigue dando y sigue recibiendo, entonces viene este contexto de la libertad. La semilla del caos es una luz no direccionada a llenar la mente y el corazón, sino a hacer cosas que nos deleitan el cuerpo y no el alma. Y se le llama, el Or Pashup es la luz simple, la luz que no es compleja, la luz que es para todos, como el sol, que ilumina a todos, justos e injustos. Y entonces cuando viene el deseo cumplido, entonces viene la libertad, porque uno siente que lo que desea ya lo tiene. Esa es la totalidad del deseo. Y por eso mi padre y yo somos uno solo, y como en la intimidad del esposo y la esposa se hacen uno solo, como ese compromiso de la intimidad entre el hombre y la mujer. Por eso debe haber santidad, se llama carucha o boda. Por eso en el ser humano la batalla se inicia después de cumplir 12 ciclos en los 12 meses, entonces 12 años o 13 años. Antes de esa época, pues el niño solamente desea, y después de eso entonces empieza a dar. Cuando se le cambia, entonces no se ha preparado para que dé, y por eso aparecen frustraciones de personas que trabajan desde niños y siguen esclavos del trabajo. Y por eso el Cordero del Pesa de la fiesta de la libertad tenía que tener 12 meses, o sea, un año. Porque hay un arma que usa el cuerpo y son los 5 sentidos, y estos 5 sentidos generan una emoción, o sea, las emociones, y esas emociones, de acuerdo a lo que entró por nuestros sentidos, da una respuesta automática. Esa persona es reactiva. Allí tiene esclavitud de los sentidos, de las emociones y de la respuesta automática. Entonces, en esa batalla en la mente hay otra arma, que es el arma del alma, que es la sabiduría divina, que es la conciencia divina. Esa sabiduría, esa conciencia nos lleva a quedarnos quietos, a la quietud. Y entonces la persona es proactiva, porque no reacciona cuando le insultan, sino que espera y analiza si eso que me están diciendo se cumple en mí o no. Entonces, en esa espera no demora más de 10 segundos, cuando la voz de la conciencia te dice: pero si tú no has robado y te están diciendo que ladrón, ¿para qué reacciones? Por eso Yeshua, cuando le juzgaban, no contestaba. Saber que los 5 sentidos nos engañan es la sabiduría. Ser consciente de que eso es un engaño. Porque ya no esperas, ya no reaccionas, sino que espera. Entonces allí soy consciente, y aparecen pues esas almas, la luz que es más elevada cuando no soy reactivo sino proactivo. Esa luz que llega como los rayos gamma, que penetran por las partes más pequeñas, así sea el acero. Esa es la luz blanca, podríamos explicarlo de esa manera. Esa es la luz que no entra directamente a la atmósfera de la Tierra, porque está la capa de ozono, porque hay diferentes capas que no permiten que esa luz entre directamente, la luz blanca, para poder entender que la luz blanca puede ser la luz del amor, la luz de la sabiduría. Entonces, por eso, cuando entra a la atmósfera de la Tierra, y pues podemos tomar el ejemplo de un arco iris, la primera luz que aparece, la luz de la misericordia, es de color violeta, es el color de los reyes. ¿Para dónde vamos con toda esta explicación de la luz y de todo esto del arco iris y el manto de colores que se le puso a José, que es una misma alegoría, que llenarnos de la luz violeta? Es que la luz ultravioleta es la que está por encima, ultravioleta, y la luz infrarroja es la que está por abajo. Entonces, por encima, alegría, gozo, felicidad, ahí emanamos luz violeta.
tristeza, desánimo, derrota, ahí emanamos luz roja, que es muerte. Esa es ira, contienda, pelea, y precisamente esa es la primera plaga, la plaga de sangre, la plaga de lo rojo, la plaga que convierte el agua en sangre, y precisamente pues estuvimos explicando pues esas 7 plagas. O sea que es la primera, es lo más bajo de lo bajo, cuando uno vive iracundo, vive con rabia, vive con ira, vive con deseo de venganza, vibra en frecuencia infrarroja. Se llama inframundo, como para dar un entendimiento de lo que es esa verdadera libertad. Entonces, esa luz es según la frecuencia. Si tenemos frecuencias elevadas, tenemos la luz ultravioleta. Si tenemos la frecuencia baja, tenemos la luz roja. Por eso los semáforos en rojos denotan peligro. Esa es para poder entender un poquito desde lo práctico. La luz blanca, que viene así como esos rayos gamma, que no entran a la atmósfera, porque pues hay filtros, y cuando se filtra la primera luz que entra a la atmósfera es el color violeta, esa luz. Entonces esos 7 colores que se manifiestan en el deseo de dar. Y cuando tenemos esa luz violeta, cuando tenemos la misericordia, empezamos desde el amor y la misericordia, queremos dar. Más que recibir, queremos dar. Y si recibimos, seguimos dando. Y así sucesivamente se va reparando. Y entonces ese deseo de dar sin esperar nada a cambio se practica allí. Y esa parte de la luz, aparece el color de las vestiduras de los reyes. Entonces el rey se viste de púrpura, de violeta, y entonces puede enfrentar cualquier circunstancia precisamente de las tinieblas, de la plaga de tinieblas. Ya no le afecta al rey, porque ya no hay ignorancia, ya sabe quién es y qué es lo que puede hacer, porque vibra en una frecuencia elevada, de alegría, de gozo, y el esclavo pues vibra en el infrarrojo. El rey es soberano y el esclavo pues no es soberano, no es responsable, porque le obedece solamente a su amo. Entonces, si es esclavo de la ruina, de la miseria, de la enfermedad, el esclavo le va a seguir obedeciendo a ese dolor, a ese resentimiento, porque es esclavo. Ahora, de allí es que nos quiere rescatar Yeshua, de allí fue que nos rescató, para los que ya no creen, sino que lo conocen. Entonces, ahora que conoce, crea conforme lo que conoce, y entonces el que pide en oración, creyendo en fe, así se hará, porque el rey es responsable. Y entonces la pregunta es: ¿cómo estoy vibrando? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo estoy vibrando? En frecuencias elevadas, lo mejor es que puedes cambiar cualquier frecuencia, incluso si estás vibrando alto, y cualquier cosa del mundo exterior que te haga vibrar bajo, pues cambia la frecuencia. Pero la idea es hacer lo contrario. Si estás vibrando en frecuencias bajas, si tu luz es roja, está en infrarrojo, la podemos cambiar a ultravioleta, ponernos por encima del problema, y por eso se llama el Elión, el que está por encima de la deuda. Por eso deuda es bajo y dar es elevado. Por eso no se entiende por qué cuando hay una persona inmersa en deuda dice: bueno, lo último que te queda, dáselo al pobre, dáselo a alguien, dáselo con amor, y ¡pum!, aparece el dinero para pagar la deuda. Y es así como funcionan los misterios de las verdades que nos liberan. Y esa es la respuesta de la batalla del cuerpo con el alma. Entonces, evaluar quién soy, si soy reactivo o si soy proactivo, y entonces mi relación con el prójimo, mi relación con la creación, con el creador y conmigo mismo, se van a ver reflejadas en la cuenta del banco. El mundo espiritual es como una entidad financiera. Todo aquello que nos motiva, que nos alegra, es inversión. Y todo aquello que nos preocupa, que nos debilita, que nos pone tristes, es gasto. Entonces, allí está tu riqueza. Por eso el Evangelio es una buena nueva y dice: anda siempre alegres. La alegría precisamente no es: ay, qué bueno que estoy este día. No, la alegría en hebreo es shinja, y shinja quiere decir iluminado. Es muy similar a la palabra sagrado o santo,
que quiere decir brillante, resplandeciente, lleno, completo. Entonces, si esa luz de la presencia divina nos llena, entonces viene un despertar. Despierta tú que duermes y te alumbrará el Mesías. Entonces, aquí viene hacer una gran diferencia entre lo que es información y lo que es sabiduría. La sabiduría, que en hebreo es Jomá, es poder. Por eso Yeshua es el poder y la sabiduría de Dios. Eso es lo que nos escribe el apóstol Pablo. Lo puedes buscar allí en el sabiduría o Jomá es poder. No es solo creer, es también conocer. Porque el que sabe, aplica, y no es solamente creer, es aplicar. Y lo aplica porque conoce, porque sabe, porque funciona, porque lo ha experimentado. Porque, bueno, ahora la información es lo que toma forma dentro. Es algo que podría convertirse en conocimiento y dejar que me dé forma, y se aprende y se hace en el transcurso de la vida. Entonces, como nos ha informado mal, aprendimos mal. Si no nos vaciamos de esa información que nos hace infelices, pues no vamos a alcanzar la luz y nos vamos a sentir como esclavos siendo reyes. Por eso, por ejemplo, me quiero levantar a hacer ejercicios y el cuerpo o el esclavizador me dice que no, esto está muy bueno, la cama está, quedémonos acá. Entonces después viene la grosura, viene la grasa, vienen los niveles de color, viene una cantidad de señales que me dicen, bueno, la salud no está bien, pero entonces si yo me levanto, aunque no quiera, controlo ese deseo y empiezo a hacer el ejercicio, y cuando lo repito varias veces, entonces el cuerpo ya me va a decir, esto está bueno, sigamos haciendo ejercicio, entonces ya me deleito haciendo. De la misma manera el dar, de la misma manera el pensar de la manera correcta, así lo ejercitamos todo. Entonces, esto no tiene que ver nada con los negocios, el levantarme a hacer ejercicio, pero sí tiene que verlo todo, porque estoy tomando control de los deseos del cuerpo y estoy dominando ese carácter animal y estoy haciendo lo que me conviene y no lo que le gusta, porque son desafíos que proponen al cuerpo. Lo que era difícil ahora se vuelve fácil. ¿Y por qué? Porque la ley que se revela te eleva a tomar control sobre los deseos del cuerpo, y ahí aparece lo que es rey y esclavo. Por eso la palabra rey, pues la hemos explicado también en otras ocasiones, pero someramente lo vamos a ver. Es Melech. Melech se escribe con 3 letras hebreas, la Mein, la Lamed y la Kaf, que son acrónimos de la Mein. La letra Mein se escribe Mejase, que significa pensamiento, y la Lev se escribe Lev, que significa corazón, y la Kaf, con la primera letra del acrónimo de esta palabra, que se escribe la letra Kabet, o la palabra Kabet, que significa hígado. Entonces tenemos mente, corazón e hígado. Porque la mente está la idea, en el corazón los sentimientos, y en el hígado está la reacción. Entonces, cuando decimos Melech, rey, usamos la Mein, la Lamed y la Kaf, pero cuando decimos clon, al contrario, la Kaf, la Lamed y la Lev, clon es la palabra nada. Entonces por eso se dice, o somos reyes o no somos nada. Entonces, si estamos reinando desde la ignorancia, no somos nada, y por eso nos tratan como si no fuéramos nada, como langostas, hacen con nuestra vida lo que les venga en gana, porque siendo reyes nos volvemos esclavos, no de los agentes externos, sino de los pensamientos, los sentimientos y las reacciones. Eso es lo que se llama un esclavo, es lo que se llama una persona que tiene un carácter violento, un carácter iracundo, o que es la persona que es reactiva. Apenas lo insulta, es que entonces se forma la pelea, la contienda, la gritería, entonces vibra en esa frecuencia de esclavitud. Por eso Pablo decía, griterías, peleas, contiendas, eso es idolatría. Y la idolatría es un tipo de esclavitud por la vana manera de pensar. Entonces todo lo que se inicia desde el hígado y luego sube al corazón y luego se eleva a la mente, pues ahí es donde uno entiende la batalla final, la batalla por nuestra verdadera libertad. Lo que se llama la batalla del Armagedón
Por allá en el libro de en el libro de Ezequiel, en el capítulo 38, pues nos habla de que aplicando esto a los profetas, cómo nosotros podemos entender que las escrituras nos permiten aprender y explicar, o nos explican a través de la fuente de inspiración, es lo que se llama profeta, Nabín. Nabín quiere decir inspirado. Entonces, ¿quién nos está inspirando? ¿Quién está inspirando tu pensamiento, tu sentimiento y tu acción? Entonces, el profeta Ezequiel, cuando nos habla de la batalla de los últimos tiempos, de Gog y Magog, pues sería bueno que nosotros por lo menos tuviéramos una reflexión sobre de qué se trata esto, de qué, por qué esto por allá en el verso 10 tiene la clave. Así ha dicho Yahweh, el Adón, el Señor, en aquel día. Cuando las escrituras hablan de aquel día, o en aquellos días, en aquel día es el día de la redención. En aquel día es el día de lo que se llama el Gimar Tikkun, o el fin de la corrección. No el fin del mundo, que nos dice la religión, que se va a acabar el mundo, el fin de la corrección. O sea, cuando terminamos un trabajo, porque reparamos algo que estaba dañado, en aquel día subirán palabras en tu corazón. Entonces, ¿de dónde venía esta palabra? ¿De dónde venía este sentimiento? ¿Y de dónde venía este deseo? Pues del hígado. Y concebirá mal pensamiento. Entonces, mire, cuando todo se eleva conforme el modelo de abajo, llega arriba como una corona de gloria, de destrucción y de muerte. Por eso el adversario también tiene su gloria. Y por eso dice que subirán palabras en tu corazón y concebirán mal pensamiento. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitaban confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Entonces, cuando no le pones cerrojos y puertas a lo que piensas, lo que entra, la mente piensa, el corazón siente, y el hígado es el filtro, donde lo que envía el corazón, que es la sangre, llega al hígado y todas las impurezas quedan allí. Entonces, pensar desde el hígado, desde la rabia, desde el odio, desde la venganza, es como usar toda la basura que hay dentro de nosotros, subirla al corazón para que se vuelva duro y que se eleve a la mente para que tenga pensamientos de mal y no de bien. Entonces, ¿cómo es una verdadera libertad? ¿Cómo vivimos como reyes? Si no aplicamos lo que hemos aprendido, pues vamos a seguir esclavos. Boker Tov, buena mañana, Leitadot, nos vemos luego.